Hoy estamos aquí para hablar sobre un tema muy importante y muy especial, porque no todo el mundo tiene esta visibilidad. Eh, para un dueño de negocio o una pyme, es común pensar que la ciberseguridad no es una prioridad. Suele suceder, sobre todo en países de Latinoamérica. Pero si tu red corporativa está en Internet, si tus operaciones se realizan con ayuda de la web, si la utilizas para compartir y almacenar información confidencial, siempre va a ser una prioridad la ciberseguridad. Ya no es una opción, ya es parte de tu plan de negocio y definitivamente ya forma parte de todos y cada uno de las prioridades de las empresas, sobre todo más en esta época. Y bueno, en este webinar nuestro objetivo es mostrar a través de un caso de uso cómo las vulnerabilidades en la red pueden impactar en un área específica de tu negocio, dándote visibilidad y orientando tu campo de acción para realizar una estrategia eficiente de seguridad. Y para ello nos acompaña Marco Bravo. Marco es consultor especializado en ciberseguridad y TIoT, es gerente regional del norte para Northern Technologies y cuenta con 19 años de experiencia en el área de telecomunicaciones y con 4 años de experiencia en el mercado de proyectos de análisis de vulnerabilidades, pentest y servicios de SOC. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da gusto saludarlo. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, bienvenidos a este webinar. Vamos a platicar de manera muy ligerita este tema. No quisiera entrar en temas técnicos y si así se requiriese, con todo gusto pueden hacer las preguntas o comentarios adicionales. Estamos después de esta sesión, el que quiera que extendamos este tema orientado hacia sus organizaciones, con todo gusto lo podemos hacer las veces que sea necesario. Entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno en materia. La verdad es que este tema está muy interesante. Es cómo atrévete a descubrir tus riesgos de negocio y su impacto. Esta es una filmina de nosotros, de Northern Technologies. ¿Quiénes somos? Somos una compañía que ya fue fundada ya hace 15 años y es nuestro objetivo principal es alinear estrategias de ciberseguridad 100% a las necesidades del negocio. Tenemos puntos de presencia, como comentó Ipati, aquí en Monterrey, Chihuahua, Ciudad de México, que es donde está nuestro corporativo. Tenemos puntos de presencia en Colombia y tenemos puntos de presencia en España. Somos una compañía que cuenta con 3 certificaciones ISO, tiene que ver con tema de calidad y atención al cliente. Es que ISO 27000, ISO 20000, ISO 9000. Y contamos con la certificación de la Universidad de Carnegie Mellon, de CERT, es decir, somos una empresa que está lista y certificada para gestión de incidentes, es decir, cómo lo hacemos y cómo gestionamos un incidente ante una amenaza o un ciberataque, pero ese es otro tema que después podemos estar desmembrando un poquito más. Hoy nos trae a la mesa el tema de lo que es el riesgo, y ahorita hablemos de riesgo tecnológico. Hay muchísimos tipos de riesgo dentro de una compañía, pero el riesgo tecnológico es el que impera el día de hoy más. Si bien hay otro tipo de riesgos que son externos, internos, incluso propios de la misma operación, el riesgo tecnológico al día de hoy en las compañías es fundamental. Y entendemos como riesgo tecnológico lo que es la posibilidad de que ocurra un evento relacionado con la tecnología y que afecta adversamente al logro de los objetivos del negocio, ya sea una caída, un delay, que te tumben una página, etcétera, etcétera. Hay muchísimos riesgos y eso los tenemos que saber medir y tenemos que empezar a dar prioridad. Hay dos tipos de riesgo, que es el cualitativo y es el cuantitativo. El cualitativo nosotros lo tenemos 100% visualizado a la información, es decir, qué es lo que pasa con la información cuando tienes un tipo de caída por un riesgo de cualquiera que sea naturaleza, a nivel de información, qué es lo que te duele que no la tengas disponible. Y el cuantitativo es cuánto te cuesta no tener un servicio arriba, cuánto no te cuesta tener una red arriba, cuánto no te cuesta tener unos cajeros disponibles no arriba para hacer alguna venta. Entonces, se determina de esa manera. Hay factores internos y externos. Al día de hoy traemos 2 ejemplos, vamos a mencionar 2 ejemplitos básicamente, pero con eso vamos a redondear bastante bien. Sin embargo, de estos riesgos siempre se genera un impacto. El resultado del riesgo se genera impactos en tres sabores. El tema de integridad, el tema de confidencialidad y el tema de disponibilidad de los equipos, ya sean computadoras, servidores, firewalls, switches, páginas de internet, software.
software bancario, software de SAP, un software de producción. Entonces, los impactos se miden en estas tres vertientes y es donde se determina qué es lo que se tiene que hacer. Si bien al día de hoy las personas y el equipo que nos está escuchando el día de hoy son empresas que tienen 100% en la parte de tecnologías de información, toda una infraestructura que en general representa un riesgo. Sí o sí, de cualquier forma representa un riesgo. Si tenemos clientes que tienen áreas de manufactura, es decir, la parte de OT, el riesgo se incrementa por mucho, dado que la parte operativa, la parte de producción es la que genera el ingreso del negocio. Entonces, hoy depende de qué lado estén, si es del lado de tecnologías de operación, si es del lado de tecnologías de información, o si son clientes internos de la misma organización. Existen estas dos vertientes de tanto tecnologías de operación como tecnologías de información, y hay una cantidad de fabricantes, de proveedores, de integradores, de servicios, los cuales tenemos que medir y tenemos que saber qué hacer cuando suceda un riesgo para medir el impacto y revisar qué tipo de impacto. Tanto en tecnologías de información como en tecnologías de operación, estos riesgos tienen dos triadas, así le llamamos nosotros, que del lado de izquierdo vemos el tema de tecnologías de información, que es el tema de confidencialidad, el tema de integridad, el tema de disponibilidad de los elementos en las redes de producción es diferente. En las redes de producción tiene que haber 100% de disponibilidad, tiene que ser por cierto integridad y cierto porcentaje de confidencialidad. Perdón. Las tecnologías y los tiempos de vida de cada dos de estos dos ámbitos, tanto tecnologías de información y tecnologías de operación, para que no se confundan, tecnologías de operación es todo lo que ocurre y todos los equipos que están en una línea de producción, supongamos en una fundición de acero, en una fundidora de plomo, en una fabricante de autos, todas las líneas de producción automatizadas, eso se le llama OT. Entonces, toda la tecnología, a diferencia de las de tecnologías de información, tienen un tiempo de longevidad mucho más las de tecnologías de operación. Nosotros en tecnologías de información siempre estamos hablando con clientes donde los tiempos estimados de renovación de tecnología se habla que son de 5 años promedio, 5, 7 años. Tecnologías de operación van por mucho más. Tenemos al día de hoy clientes que tienen tecnología de más de 10, 15 años, entonces esto se vuelve complejo. El tema de antivirus, cuando hablamos de tecnologías de información, el que los elementos que están conectados a una red que te provee el Departamento de Tecnologías de Información, un antivirus tiene que cumplir una cierta forma y tiene que estarse renovando constantemente. Constantemente, puede ser una vez a la semana, una vez al mes. En caso contrario, en tecnologías de operación, eso no lo pueden hacer. Tienen que hacerse paros programados, tienen que revisarse los elementos que se van a ver afectados en un paro. Entonces es mucho más complejo la parte de tecnologías de información que la parte de tecnologías de operación. Un factor externo que estamos viviendo el día de hoy es el tema del COVID. Este tema de COVID a las empresas nos ha permitido carecer de dos cosas. Una, el recorte de presupuestos, es decir, tenemos que hacer lo mismo o más con lo que ya tenemos. Dos, recorte de personal, y es decir, tienes que duplicar tu horario de trabajo, tienes que hacer cosas extraordinarias para hacer más con lo que ya tienes. Amén de que si eres una empresa de tecnologías, un departamento de tecnologías de información, donde mandaste a todos tus empleados de manera remota conectarse vía una conexión privada, una VPN, a través de redes de home office, es decir, de redes abiertas que no están ni segmentadas, no están cumpliendo con reglas de ciberseguridad, se vuelve un tema complejo. El tema de COVID ha provocado que las inversiones se caigan en México, inversiones de toda naturaleza, desde inversión en tecnología, inversión en personal, inversión en la contratación de servicios profesionales, y aún así, amén del resultado de esta pandemia, los resultados adversos de la empresa, esto es lo que provoca que se tomen este tipo de decisiones, ¿no? ¿Cómo nos están atacando los cibercriminales hoy en el COVID? Nos están atacando vía correo electrónico, nos están atacando vía WhatsApp a través de móviles, nos están atacando a través de malware oculto. Ahorita que estamos trabajando en casa, tenemos la posibilidad de trabajar con la computadora de la empresa en las redes inalámbricas de nuestra casa o en una red alámbrica, la que sea, Axtel,
Telmex, Alestra, la que sea, pero son redes que no están siendo monitoreadas por el Departamento de Tecnologías de Información, y las computadoras que se usan para navegar en esas redes regularmente no tienen los controles de seguridad. Hablemos de la parte básica de un antivirus. Entonces el usuario en tiempos, digamos que a lo mejor de ocio, cuando estás en un break, ¿sabes qué? Quiero ver una película, quiero seguir viendo una serie, más allá de Netflix, más allá de un iTunes, más allá de un Amazon, quiero ver una película que esté en línea porque la estoy viendo en, no me acuerdo el site o quiero ver un partido que está en roja directa, está jugando ahorita, no sé, los Dallas Cowboys contra los Halcones, quiero verlo porque no tengo el pay-per-view, lo quiero ver en internet. Al momento de entrar a esas redes, a esas páginas, entramos a Deep Web. Al momento de que entramos a ver ese partido, que de manera inocente lo hacemos, provocamos un riesgo importantísimo a la empresa, importantísimo, y no hay manera de medir el impacto si no se tienen los controles necesarios. Amén de todo este tema de COVID que está sucediendo, el tema de trabajo remoto, el tema de usuario móvil, el tema de que hoy a partir de un celular podemos mandar, recibir correos, mandar videos, mandar audios, mandar documentos, escanear documentos, saber si el mismo móvil está protegido. No estamos hablando ya de la laptop, es un móvil. Dentro de esta pandemia todavía nos topamos con la variable de que tenemos diferentes tipos de hackers. Tenemos diferentes sabores de hackers, diferentes sabores de atacantes, con diferentes fines con los cuales quieren entrar a tu casa, robarte información, robarte fotos, robarte videos, robarte documentos, cuentas bancarias, ahorita que estás en casa. Y el ataque que ocurre a través de nuestra falta de cultura, porque ese es un tema de cultura. Uno de los riesgos más importantes que nosotros estamos platicando con el cliente, y es donde estamos concientizando, es un tema de cultura, de la gente, de nuestra gente, de nuestro equipo. No nos estamos tomando en serio el papel de que todos tenemos que ser un firewall. No tenemos la concientización hacia la empresa de que si voy a utilizar la computadora de la empresa no debo de navegar en esos sitios. Si lo quiero hacer con mi computadora personal de mi casa, ese es otro tema. Pero no tenemos la conciencia de hacer eso con la computadora de la compañía. Y eso, amén, adicionalmente que no se cuentan con los controles, le damos entrada a este tipo de hackers. Todavía para variar, esos hackers nos ponen todo este tipo de malware, nos inyectan todo este tipo de situaciones. Si alguna vez de ustedes han visto un partido en línea, cuando ven un partido, quiero ver el Ajax contra el Real Madrid o el que sea, te pide que se te abren 2, 3 ventanas adicionales de lo que quieres ver, tú las cierras de manera inocente y lo que realmente está sembrando son situaciones que comprometen a la compañía. Según tú ya la cerraste, pero en realidad lo que ellos te puede estar sembrando es un virus, un spyware, un phishing, un denial of service. Tú no lo sabes y no hay manera de medirlo porque no hay herramientas para medir. Hoy se cumplen 32 años este año del primer malware que se generó y a partir de ese malware sale un CERT. Si se fijaron en la primera lámina somos CERT, el Centro de Atención a Incidentes o Emergencias, que eso fue generado por, los militares en Estados Unidos. Sale un primer malware, hay que atacarlo, bueno, sale el primer CERT. Desde ahí sale toda una variable de malwares y de CERT, bueno, se sale toda una especificación y una certificación que tenemos que estar preparados. Como les comento, para no desvariar y para meterle todavía sabor a este tema, estamos inmersos en esto. El riesgo es latente hoy y hay manera de medirlo. Hay manera de medirlo rápido para ayudarles a ustedes a que sepan en qué estado están de riesgo y cuantificarlo en un momento determinado. Las oportunidades que han salido después y antes del COVID antes hablábamos de temas, antes hablábamos de temas de inversión centrada en la innovación, hablábamos de sistemas de punto de venta, hablábamos de predominio de presencial, es decir, en la oficina telefónica, proyectos de telefonía, conexión. Hoy no, hoy el COVID nos obliga a irnos remoto, a explotar las herramientas que nos permitan dar acceso de manera remota y ser productivos desde casa.
Y hoy hablamos de un tema de redes sociales, hoy hablamos de un tema de e-commerce, hoy hablamos de cómo los sistemas que teníamos on-premise en una oficina, es decir, que corrían solamente en la red de la empresa, cómo los hacemos visibles para que el usuario pueda entrar a través de su casa. Si eso lo hacemos con la cultura de navegación del usuario, utilizando la computadora de un usuario, viendo partidos en línea, entrando a un sistema de la empresa vía una conexión VPN, la empresa está comprometida 100%. Y eso lo hemos comprobado muchísimas veces. Y comprometes la integridad del negocio, comprometes la información, que es el activo más precioso que puede tener una organización. Ese es el factor externo, el COVID. ¿Qué pasa con el factor interno? ¿Qué pasa con organizaciones? Y con todo el debido respeto que me merecen los que nos escuchan, no quisiera ofender en esto, pero son escenarios que nos encontramos, son reales, donde la empresa trabaja por silos, trabaja de manera independiente. La gente de base de datos, la gente de redes, la gente de recursos humanos, no está conectada, no hay un plan de comunicación con el departamento de tecnologías de información, con iniciativas, con el departamento de compliance. Oye, me quiero ir a PCI, ¿qué necesito? Compadre, bueno, veamos, y se hace todo un broncón. Para llegar a un tema de compliance hacia dentro de las compañías, se tienen que armar grupos multidisciplinarios y obviamente con la disposición de que eso funcione y avance rápido, ¿no? Hablamos de que somos el departamento de tecnologías de información, somos un bomberos, apagamos puros incendios, oye, se cayó esto, nos cayó un virus, ayúdame, parchéame. Entonces, eso es real. Otra, el tema de los presupuestos, las facturaciones, las renovaciones de contratos, las renovaciones de tecnología, de cada silo, de cada departamento de tecnologías de información, porque hay departamentos en tecnologías de información desde la infraestructura, telecomunicaciones, servidores, bases de datos, aplicaciones, capacitación. O sea, es un ente viviente. Si trabajan de manera independiente y no se intercomunican, se vuelve muy complicado. Somos lentos. A veces podemos ser lentos en desplegar servicios, lentos en dar una respuesta, aunque se tengan sistemas de helpdesk, de ayuda en línea como un ServiceNow para levantar un ticket, una problemática. Con el tema de COVID, falta de presupuesto, falta de personal, nos volvemos lentos. No podemos atender todos los tickets que se levantan de manera inmediata y los tiempos de respuesta complican muchísimo la existencia de la gente cuando tienes un problema grave. ¿A cuál le das prioridad, no? Y otra, bueno, pues esta gráfica lo puede decir todo, es decir, como en un departamento el de arriba no baja la información hacia el de abajo y el de abajo no tiene visibilidad y se puede manejar muchos radiopasillos y donde esto vuelve que el riesgo de manera interna sea potencialmente doble, adicionalmente de la falta de controles de seguridad. Entonces esto vuelve exponencial una problemática hacia nuestros clientes. A corto plazo, lo que nosotros ya estamos viendo es las pequeñas, medianas y grandes empresas ya están resolviendo el tema de obstáculos financieros para atender el tema de seguridad. Es importantísimo. El tema de seguridad, ciberseguridad, es lo primero que se tiene que empezar a revisar a partir de ya. Si se tienen proyectos de renovación tecnológica, si se tienen proyectos de renovación de páginas de internet, si se tienen proyectos de renovación de bases de datos, les ponemos y les ponemos aquí en contexto, tienen que visualizar primero el tema de ciberseguridad. Quiero comprar una red, bueno, ¿y cómo la voy a proteger a través de diferentes elementos? Quiero comprar un antivirus, ¿es el mejor? ¿Tiene DR, no tiene DR? Voy a comprar un web filtering, ¿es el mejor a nivel de ciberseguridad? ¿Cómo lo puedo interconectar? O sea, siempre tenemos que poner la capa de ciberseguridad. Es crítico y importante que ese tema se ponga en una antesala, y aquí es donde empezamos con un tema de cultura. Aquí es donde empezamos a concientizar, es un tema de concientización de que tenemos que empezar a visualizar los proyectos así. ¿Cómo podemos identificar de manera muy puntual el tema de los riesgos? O sea, si bien y evaluar de manera implacable, hay una metodología, sin embargo, tiene mucho que ver con la disposición de la gente que lo vaya a hacer. ¿Cómo identificar riesgos? ¿Cómo identificar del riesgo a la oportunidad? ¿Cómo evaluar su gravedad y su importancia y cómo dar respuesta a esto? Y decidir qué riesgo es el que se abordará primero para minimizarlo y qué oportunidad se abordará para potenciarla a través de un riesgo. Nosotros hemos trabajado con clientes donde mapeamos, le ayudamos al cliente a mapear en base a ejercicios el tema de la probabilidad
versus la consecuencia si no haces algo que con servers, por ejemplo, una base de datos. ¿Qué pasa si te pego en la base de datos de recursos humanos? La probabilidad que te pegues alta o baja o media. Ah, bueno, pues tengo estos controles, bueno, es baja, pero si se cae, ¿qué pasa? Es altísima, entonces se vuelve moderado, pero ¿qué impacto tienes? Ah, tengo corrida de recursos humanos de aquí a la próxima quincena, se vuelve crítica. Entonces hay que empezar a ponerle orden a las cosas y a lo que se está encontrando a nivel de riesgo dentro de la organización. Logramos llegar a mapear, generar mapas de calor en base a compliance, por ejemplo, un PCI compliance, donde se salen a través, después de una auditoría, tienes que cumplir con todos estos controles, tienes que empezar a darnos resultado en base del PCI, porque así te lo pide el QSA, te dice, estas iniciativas son las que salieron de la auditoría, necesitas mapear y este es el riesgo que tú tienes. Entonces, por ejemplo, aquí hay elementos como el punto número 12, análisis de vulnerabilidades y pruebas de intrusión. Entonces, que para mí eso se ha vuelto, ya no es el 12, un tema opcional, es un tema que se vuelve crítico. Es crítico que se realice una prueba de vulnerabilidades y pruebas de intrusión. ¿Qué pasa si encuentras cómo gestionas un incidente? El número 15. Número 15 puede estar en impacto medio, pero en realidad tienes que saber responder y si no lo respondes se vuelve crítico. Entonces hay que empezar a darle contexto, hay que empezar a traducir la información que se tiene para efectos de ponerle mapas de calor. Como, por ejemplo, en ejercicios, cómo hemos hecho que estas iniciativas le ayudemos al cliente a desplegarlas de una manera diferente en olas de tiempo para que se pueda priorizar, se pueda dar la importancia necesaria a los elementos que ocupa la empresa para efectos de minimizar impactos en base a un riesgo que ya se encontró. Y esto lo podemos hacer por olas y lo podemos identificar y ayudarlos a llevarlos por un buen camino sin necesidad de mucho rollo. Hay casas consultoras muy importantes, muy grandes, las cuales yo respeto muchísimo por su metodología, pero son carísimas. Meten muchísimos elementos y no te garantizan el seguimiento puntual. Al último hay que ver cómo de manera práctica se gestionan estos riesgos, cómo se ponen en el mapa y cómo se despliegan rápido ante el cliente. Y esto lo podemos hacer en diferentes tiempos, en diferentes olas, con diferentes metodologías, nos podemos apegar en ese sentido. Al día de hoy los ataques suceden de diversas maneras. Hay diferentes fases de un ataque, desde el reconocimiento, desde que un hacker entra, cómo te reconoce, cómo te explora, ve que lo que tienes, cómo obtiene el acceso, cómo lo mantiene el acceso y cómo borra sus huellas. Todo esto viene por temas de vulnerabilidad, el punto número 12 que acabamos de ver. Ese es un riesgo inminente, crítico, al día de hoy es crítico. El 100% de los ataques informáticos son porque el hacker usa las credenciales del chavo que hackeó o de la chica que hackeó o de la máquina que hackeó, porque no le cambiaron el usuario y password, porque tiene la fecha de nacimiento de alguien, porque el hacker hizo investigación, que sabe que Gloria o Leonor o Leticia o lo que sea sabe la fecha de nacimiento y puede adivinar un password. Entonces, ahí de alguna manera puede identificar el usuario, agarrar, entrar y hacer pruebas, y al momento que entra ya tiene la credencial adentro, él puede entrar a cualquier dispositivo según los privilegios que tenga su usuario. Y a partir de ahí puede empezar una serie de ataques. El paso número 1 que les recomendamos es análisis de vulnerabilidades, gestión de vulnerabilidades, que sepan cuál es el nivel de riesgo que se encuentran inmersos al día de hoy. Es un ejercicio muy sencillo, es un ejercicio que lo corremos, ayer corrimos uno y lo hicimos en 4 horas. El promedio son 3, 4 horas, depende de la cantidad de elementos. En 4 horas tenemos visibilidad del riesgo de la empresa. En 4 horas podemos dar un quick hit de qué es lo que está sucediendo en la empresa. No en semanas. A lo mejor en una semana esos elementos de riesgo que encontramos, antes de hablarlos a nivel técnico, porque es para el Departamento de Tecnologías de Información, hay que traducirlos a riesgos de impacto de negocio. ¿Qué pasa si el server que tiene el SAP no lo has parchado porque es un Windows 2000 y no lo puedes parchar porque si lo parches se te va a caer? Bueno, el que se te caiga, ¿qué representa? Te voy a mostrar cuáles son las puertas de entrada, cuáles son los tipos de actividades del hacker que puede hacer. Hoy se los voy a mostrar un reporte que mostramos, que le hicimos a un cliente.
El objetivo principal es visualizar niveles de criticidad de las vulnerabilidades de todos los elementos que estemos escaneando. No importa si es móvil, si es server, si es firewall, si es un switch, si es un router, todos los pescamos. No importa si tienes la mejor red, no importa si tienes los mejores de control de seguridad, te vamos a pescar. O sea, sale información crítica y importante. Por eso digo que cambia las prioridades. Aunque quieras tener la mejor red de telecomunicaciones, no te garantiza que sea seguro. ¿Y por qué? Porque vamos contra la cultura de la gente, en el sentido estricto de ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que qué es lo que está provocando que tengas vulnerabilidad. Entonces, podemos sacar muchísima información muy valiosa. ¿Cómo afectaría a la empresa estas vulnerabilidades en base a los hallazgos y brechas de seguridad? Las amenazas que están latentes en la red. Podemos revisar qué amenazas son latentes, catalogar estas vulnerabilidades de una manera de darte un reporte ejecutivo, decirte, tienes tantos en tantos puertos IP, direcciones IP, tienes catalogadas en críticas altas, medias, bajas, informativas. Encontramos en un server, encontramos los 5 tipos de vulnerabilidades, en un server encontramos 4, en una máquina encontramos 5, en un endpoint o en un móvil encontramos 4. Podemos sacar mucha información, la cual mide riesgo, impactos del negocio, disponibilidad, confidencialidad, ¿no? O sea, esos son algunos de los temas. Podemos determinar qué direcciones IP son las que están generando una problemática que tienen que ser atendidas de manera inmediata. Si bien el tema del riesgo puede repartirse en muchísimos elementos en una red o en un tema de que tengas diferentes elementos, tenemos que empezar por el principio, y el primer principio es prueba de vulnerabilidades. Con eso determinamos y le ayudamos al cliente e incluso determinar si su CAPEX que tiene planeado para el 2021 o finales del último Q del 2020, realmente lo tiene que gastar en eso, porque en realidad a lo mejor no tiene que comprar un nuevo switch, a lo mejor lo que primero tiene que hacer es comprar la versión de Windows para que esté actualizando los servers, no sé, o sea, permite tomar el camino diferente, permite guiar al cliente de una manera diferente. A nivel práctico, técnico, se presentan los resultados, donde se presentan nombres técnicos, parcheo de la parche, parcheo de Windows, temas de tunneling. Esa es información que tecnologías de información, se la vamos a explicar, se la vamos a desmenuzar y terminamos midiéndolo así. Me gustaría que pusieran mucha atención en esta pantalla. Dentro del misma, nosotros estamos mostrando los resultados que ya encontramos y que hemos visualizado esto nos pasó con un cliente en Colombia, es cómo del lado izquierdo vemos la vulnerabilidad o el nombre de la vulnerabilidad, la cual ya ha sido catalogada y ha sido publicada. Por ejemplo, encontramos en un server esta vulnerabilidad que tiene que ver con Microsoft, tiene que ver con el Common Vulnerability Score, es decir, cómo está catalogada a nivel de riesgo, que es crítico y qué prioridad se le tiene que dar. O sea, es ya, y por ejemplo, esta fue publicada este año, el 19 de mayo del 20. Si no lo haces, ¿en qué riesgo estás? El tipo de impacto que vas a tener de confidencialidad, es decir, te pueden robar información, te pueden estar poniendo un tema de que comprometa la confidencialidad de contratos de mantenimiento, digo contratos, por ejemplo, un contrato en una casa de abogados que agarre contratos, que agarre acuerdos, que agarre escrituras, no sabemos. Vemos el tema de disponibilidad, es decir, ese dispositivo en particular tiene riesgo de caerse de un 10%, es decir, estás a nada de que te puedan tumbar. Si no te han tumbado, porque hay clientes que me dicen, vale, tengo más de 5 años con esta bronca y nunca me han tumbado. Ah, bueno, es como si tuvieras un seguro de carro que no compraras y tienes 5 años que no has chocado, pero el día que choques y atropelles a alguien y Diosito no quiera te lo eches, vas a ocupar un seguro y muy costoso y no vas a poder hacer nada. Es exactamente lo mismo en esta situación. Tenemos que ser previsivos. Y no estoy hablando de comprar software ni hardware, estamos acá hablando de un assessment, meramente, es un discovery, es una manera de mostrar información. Este tipo de riesgo, por ejemplo, tiene un tema de espionaje, tiene un tema de filtrado de información, es decir, te pueden estar sacando información de la empresa y tú ni cuenta, o la gente ni cuenta se puede estar dando. Permite, por ejemplo, ¿qué es la actividad del hacker? Permite al hacker generar ejecución remota.
y la red puede estar arriba funcionando sin broncas y no te vas a dar cuenta que te están sustrayendo información. Por ejemplo, en el segundo que mostramos, además voy a dar dos ejemplos, pero así va en toda la digamos que el lenguaje es como lo expresamos al cliente y aquí es donde empezamos a mostrarle los impactos. Por ejemplo, en el segundo server tiene 2, 4, 6, 7 creo, vulnerabilidades, las cuales están vaya, con un score de 9.3, es alta, te pueden pegar, o sea, prácticamente está al nivel de la de arriba, pero esta tiene desde 2017. Es decir, hace 3 años que ese server tiene esa bronca y el cliente no ha hecho nada para remediar. O sea, el cliente no ha, sí, no me pasa nada, no me han tumbado. Bueno, al día de hoy ya le explicamos el riesgo. Una es que te van a tumbar la empresa, 2, te van a robar la base de datos porque estamos hablando, 3, te van a cibersecuestrar si no haces algo al respecto, y 4, vas a perder tu trabajo, muy seguramente. Si eso pasa, te vas a quedar sin trabajo. Y ahorita son tiempos de no quedarnos sin trabajo, es importantísimo también medir ese riesgo. Entonces, hay mucha información que podemos dar con este tipo de análisis y este es un tipo de riesgo que viene desde un ente externo o que puede venir interno. Lo podemos agarrar y pescar en el aire y tomar decisiones en conjunto con el cliente para saber qué es lo que se tiene que hacer, cómo guiarlos. Es bien sencillo, es bien práctico, créanmelo, se los prometo. Con los clientes podemos darles recomendaciones de clientes donde los hemos hecho rapidísimo y la entrega de la documentación e información es muy clara y muy fácil. Al último terminamos mostrándole para el CFO, para el CIO, información de esta naturaleza, por ejemplo. De lo que encontramos, obviamente a nivel técnico, a nivel con esas tablas que hemos venido conjuntando y hemos venido mostrando, con esto nos permite generar un primer mapa de calor. Aunque vengas después de una auditoría, esto puede modificar un mapa de calor que venga de una auditoría. O si no tienes una auditoría, esto te puede servir como una preauditoría de riesgo y aquí te permite generar mapas de calor. ¿Qué pasa si no parcheo el server de recursos humanos? ¿Es crítico o no es crítico? Sí. ¿Qué pasa si no parcheo el server que tiene las aplicaciones donde está el tema de compliance, de PCI, para que nos conectemos a los cajeros y todas las transacciones a través de las redes de VPN que están conectadas a las sucursales no se ha comprometido? ¿Cuál es el nivel de riesgo? Esta información es la que presentamos a los ejecutivos y y aquí es obviamente, vamos de la mano con el CISO, con el CTO, con el CIO, donde la información que se va a presentar tiene que llevar el lenguaje correcto, tiene que llevar un lenguaje que no sea agresivo, definitivamente tenemos que tener cuidado de cómo comunicamos. Esta información es tan buena como peligrosa, entonces hay que medir el impacto y el riesgo con el cual estamos jugando, porque la manera como lo vamos a comunicar es, jefe, si no me das el dinero, nos va a pasar esto. A nivel de Departamento de Tecnologías de Información. No porque creas o porque tú pienses que mejorar la red para el siguiente año o el antivirus o la base de datos nos va a dar beneficios, no, porque ya sé dónde estoy parado el día de hoy, porque ya tengo visibilidad y ya sé qué tengo que empezar a hacer para meter controles de seguridad, cambiar la cultura de la organización, empezar con un tema de concientización. Y la concientización empieza desde el Departamento de Tecnologías de Información hasta el CIO, CFO, y de ahí hacia abajo se tiene que permear, y desde ahí es donde arrancan los planes y todo lo que tenga que ver con seguridad de la información. Hoy por hoy México es el segundo país más atacado en Latinoamérica, después de Brasil. Somos el primer país en Latinoamérica que está siendo atacado a nivel de empresa. Este es un dato muy duro y ya no me alcanzó a poner el dato, pero ahí tengo un dato donde de ese porcentaje de ataques, la mayoría, más del 80%, viene por temas de cultura del usuario, que no sabe no está midiendo el riesgo de lo que está haciendo con la información en temas móviles, remotos, conexiones remotas. Muchos de esos ataques vienen por consecuencia de la falta de cultura o concientización del usuario. Este es un tema importantísimo y crítico. Con este estudio, con estos análisis, con este tipo de inversión de tiempo en servicio, que créame, se los repito, el análisis de vulnerabilidad lo hacemos en horas. La presentación de los resultados ejecutivos en 1 semana y media. Pero en horas puedes tener un preview de cómo estás parado. Y dentro de cómo estás parado, te permite saber dentro de esta curva de madurez
¿Dónde estás? Si estoy inmaduro, si en base a mi capacidad versus mi madurez, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que empezar a revisar el tema de vulnerabilidades en todos los endpoints, tengo que revisar el tema de antivirus de siguiente generación para todos los endpoints, tengo que revisar el tema de los servers, tengo que revisar el tema de los firewalls, tengo que revisar, te da un camino claro y concreto de lo que tienes que hacer. Y después de ahí se pueden derivar muchos servicios, muchísimas cosas, pentesting, análisis de riesgo, temas de compliance, temas de lo que es hardening, es decir, cómo modificas la configuración a través de un servicio administrado, de análisis de código. Hay muchísimos servicios, ¿no? Con esta información, tú vas a tener visibilidad para que lo lleves por fases, incluso por fase 1, fase 2, fase 3, donde la fase 1 te va, ese es descubrimiento de la información. ¿Sabes qué, Marco? Ya me identificaste que estoy riesgoso, compadre, no tengo ni siquiera un inventario de la compañía, ¿me puedes ayudar? Por supuesto, se corre un escaneo y sacamos el inventario. Oye, Marco, quiero revisar el tema de los estados de los contratos de mantenimiento de todos mis equipos Cisco, porque no sé si tengo contrato vigente o no vigente, ¿lo puedes hacer? Sí, lo podemos hacer. Fortinet, Cisco, Palos Altos, salen muchas actividades como consecuencia de este tipo de iniciativas. Fase 2, cómo empezamos a amalgamar la información para empezarle a dar la salida y el camino correcto hacia el cliente para que sepa qué hacer y que sepa en cuánto tiempo lo tiene que hacer. Y luego una fase 3 que ya tiene más con un tema de orquestación, donde ya vas a estar pescando, vas a estar ahora sí cazando ransomware en una empresa a través del antivirus que correctamente compraste por la versión correcta. Ahora sí puedes saber qué máquina tiene ransomware, de dónde viene, cuál es el origen, si ya está mandando información, si no está mandando, si está mandando, qué tienes que hacer. Lo mandas a cuarentena, lo sacas de la red, le pones un honeypot, pero esto se sabe en base a lo que tengamos de preview. Esta información nos permite llevar el tema de concientización y de madurez a través de una primera iniciativa, que es el análisis de vulnerabilidades. Así de sencillo lo vemos y así de sencillo es complejo tratar de realmente hacer el engagement con el cliente. Vamos a hacerlo, o sea, ya cuando nos da la oportunidad de hacerlo, el cliente termina encantado con los resultados y después el de ahí ya sabe qué hacer. Y obviamente, bueno, pues nosotros como Norton Technologies empezamos a dar servicios de diferente naturaleza según la necesidad del cliente. Como les digo, en fase 1, fase 2, fase 3, de lo que es desde discovery, de la arquitectura, mapear, notificar, flujos de monitoreo, fase 2, tiene que ver en base al 1, es análisis de respuesta, cómo ver, ¿sabes qué, Marco? Ya vi que tengo vulnerabilidad, no tengo un SOC, oye, ¿me pudieras estar monitoreando los servidores críticos para que me alertes cuando hay una bronca? Échalo para acá. Oye, ¿me puedes meter en la red para que me le estés monitoreando que mi estado de salud de los equipos no se me vaya a caer? ¿Lo podemos meter a un NOC? Claro, lo hacemos, lo monitoreamos y se definen los caminos. Y luego la fase 3. Y hoy aquí es donde ya hablamos de temas de orquestación. El deber ser, ya para terminar, el deber ser es en la operación del área digital, es la criticidad de los datos, la criticidad de la información. Digamos que el safety de la información, ¿no? Yo no supe cómo traducirlo. Y cómo va a rondar, ya está rondando. Este tema de coronavirus nos puso a prueba a muchísimas empresas, nos está poniendo pruebas a nosotros. Y aquí estamos hablando de virus, de antivirus, falla en el software, falla humana, temas de hackeo, temas de ciberataques, craqueo de passwords. Hay muchísimos elementos por donde un atacante puede entrar y es por el camino donde nosotros le recomendamos que empecemos. El primer camino es análisis de vulnerabilidades. Es bien fácil hacerlo. ¿Por dónde empiezo? Como les decía, hay diferentes servicios. Por ejemplo, con Norton puede haber diferentes servicios. Análisis de vulnerabilidades y endpoint protection. Es decir, si tú ya tienes un antivirus, vamos a poner un nombre, un Symantec que ya está quebrado, Marco, necesito migrar el Symantec a la nueva versión de antivirus, ¿cuál me recomiendas? Se hacen las recomendaciones, pero se hacen las recomendaciones no de antivirus, no de EDR, se hace a nivel de un antivirus con esteroides que nosotros lo llamamos que es un EDR. Ese es el nuevo concepto de antivirus que se va a manejar ahora. Es un EDR, Endpoint Detection and Response del endpoint per se. ¿Qué tengo que hacer para considerar? Les recomendamos que si están por comprar antivirus,
y lo están haciendo así como que al aire, y sí, déjame apuntarle y yo sé que lo venden en la nube y sé que yo lo puedo comprar bajo suscripción, se detengan un momento porque pueden estar comprando la versión de antivirus equivocada y no les va a proteger lo que ustedes creen que les va a proteger. Entonces, acérquense a nosotros podemos recomendarle. Igual no se los vendo, pero le hacemos la recomendación, o sea, igual se ocupan una cotización, lo hacemos sin problema. Está el tema del análisis de vulnerabilidades. En esos dos nos podemos empezar a basar para tener visibilidad, tener orden, medir riesgo. Con esos dos tenemos. ¿Quieren medir otro? Podemos medir riesgo en las bases de datos. Revisar cuál es el estado de las bases de datos a nivel de seguridad. Y luego ya de ahí partimos, agarramos el camino que ustedes y el cliente decida y lo hacemos de manera muy práctica, muy rápida, generamos un plan, hacemos un plan de trabajo, hacemos un plan de cuenta, que para nosotros es importante conocerlos a todos ustedes, saber cuántas sucursales, cuánta gente, cuántos dispositivos, cómo están interconectados, y con eso podemos hacer un plan de inversión, incluso de Northern, de elementos y valores agregados en temas de ingeniería, de capacitación, de formación, de concientización, y si así nos lleva el tema de compliance, los podemos llevar a un tema de compliance. Hemos ganado proyectos donde al cliente le estamos ayudando. Ahorita estamos, por ejemplo, participando en varios proyectos, son aquí en Monterrey, donde le estamos ayudando a un cliente a que su ISO 27000 a nivel de TI, él quiere bajarlo a las líneas, a las líneas de producción AOT. Como el ISO 27000, el impacto de normatividad, la gente de OT se tiene que alinear. Acabamos de ganar otro donde también en la Ciudad de México, de ISO 27000, cómo le ayudamos al cliente con una consultoría a ayudarle a bajar el ISO 27000, comunicar, concientizar, medir, capacitar. Es todo un tema. Entonces, hay diferentes caminos. De ahí pueden salir servicios consultivos para diagnosticarte de gestión de riesgos, análisis de código. Los que más estamos ahorita vendiendo y que se están casi como pan caliente es pruebas de penetración que viene como resultados. Bueno, las pruebas de penetración es un servicio el cual se puede hacer en tres modalidades: caja negra, caja gris y caja blanca. Las tres corren dentro de esas pruebas de penetración, se corre un servicio de análisis de vulnerabilidades. Nosotros decidimos sacar el pen testing y dejar el análisis de vulnerabilidades para que lo pudieran adquirir sin necesidad de agarrar un pen testing. Ya cuando tengas el análisis de vulnerabilidades y determines el riesgo, ahora puedes decir, ¿sabes qué, compadre? Necesito ahora sí saber cómo un hacker está entrando a mi red en base a lo que tú ya encontraste. Y eso lo podemos hacer y eso se cotiza por direcciones IPs de hack para hacer las pruebas de penetración. Es muy sencillo cotizarlo. Estas mismas pruebas, estas informaciones, repito, esta curva de madurez importantísima, nos va a pedir nos va a poder ayudar a medir en equipo con ustedes en qué parte están, cuál es el nivel de riesgo, en qué elementos cuentan, con qué elementos no contamos. Básicamente eso es todo lo que les quería platicar. Ojalá haya sido muy claro. Si no, por favor, háganme una pregunta o comentario y con todo gusto se las contestamos en este momento. Pueden activar su micrófono directamente o si quieren que los apoyemos también pueden escribir por el chat también. Nadie se anima a hacer un comentario, alguna pregunta, dudas. Parece que no. Bien, no pasa nada, digo, se entiende. Nos ponemos a su disposición, en verdad, si quieren que platiquemos de manera mucho más cercana, exponer estos temas ya a nivel de detalle, cómo lo hacemos, cómo lo desplegamos, los tiempos que nos tardamos, cómo se cotiza, eso cuenten con nosotros, pueden buscarnos, no hay compromiso, la verdad es que eh, hay muchos competidores muy buenos afuera en el mercado, pocos tienen lo que José, nosotros tenemos, ¿no? Eso sí. José Isaías Tapia nos dice, buen día, ¿cuánto tiempo se lleva un proceso de acompañamiento para el CISO de una empresa? Depende, tenemos por ejemplo un servicio que le llamamos CISO as a Service, ¿no? Hay veces que por ejemplo un CISO trae, depende de la estrategia que el CISO traiga. Sabes que hemos tenido un CISO donde, por ejemplo, se quiso ir, Marco, yo ya tengo herramientas que me hacen análisis de vulnerabilidades, yo ya tengo EDRs. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago en conjunto con ustedes una estrategia para hacer el plan de comunicación y bajar todos estos elementos, generar concientización, gobernabilidad? ¿Cuánto tiempo nos toma? En un proyecto de esta naturaleza nos tomábamos 3 meses.
en poder hacer este plan y desplegarlo totalmente en una organización muy importante aquí en Monterrey. Se lo entregábamos en 3 meses, el resultado palpable, porque iba a ser siendo medido día a día, pero depende cuál es la estrategia que el CISO quiere llevar y eso lo podemos platicar de manera detallada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? José, no sé si hayamos respondido a tu pregunta. Ah, muy bien. De todas maneras, te contactaremos, les haremos una llamada de cortesía para que nos den retroalimentación sobre el webinar y obviamente seguirles dando información de valor pues, que les apoye, que les ayude en su estrategia de seguridad y sobre todo, pues esto de visibilidad, ¿no? No Eso sé si es. alguien más quiera dar algún comentario también, un complemento incluso de lo que se ha dicho en el webinar. Pues bueno, estamos a sus órdenes. De todas maneras, en los datos de contacto, en cualquier correo que les haya llegado también nos pueden responder o en la página web en st.mx también nos puede llenar el formulario para compartirnos sus dudas y sus comentarios. Pues cerramos el webinar, Marco. Sí, digo, ¿No? Pues muchísimas gracias por el tiempo. Ojalá les haya servido esta información. Les repito, acérquense con nosotros. La verdad es que los podemos ayudar muchísimo. No importa el nivel de madurez que tengan, no importa el nivel ese nivel no importa. Lo que buscamos es ver cómo sí los apoyamos a empezar en este tema de concientización. Es importante que cuentan con una ayuda. Somos una empresa que no te voy a cobrar por ayudarte a concientizar. Marco, guíanos en esto, nos puedes ayudar. ¿Por dónde le damos? A, B, C, D, F, G. Oye, ocupo un servicio. Ah, bueno, ya platicamos, pero platiquemos. La verdad es que es la manera como nosotros desmenuzamos este tema de ciberseguridad, que a veces pudiera ser complejo, en realidad no lo es. El tema de las telecomunicaciones, el tema de base de datos, el tema de aplicaciones, no es nada complejo. Digo, gracias a Dios en la experiencia que he tenido en estos 20 años, me ha enseñado a entender que se puede desde manera muy pragmática generar planes, diseñar planes, inversiones, pero más si los haces con visibilidad y con información que sustenten del porqué. Enrique Howard nos hace una pregunta. ¿Cuál sería la estrategia para poder cumplir con la regulación que nos puede obligar la CNBV sobre las disposiciones a que hacen referencia a las conferencias de la misma autoridad, partiendo de cero? Bueno, aquí tenemos que tener una sesión con ustedes, agarrar a nuestro equipo especializado en temas bancarios, ver en qué paso o cuál es la estrategia para poder hacer el cumplimiento de esa regulación. Por ejemplo, nos hemos encontrado con temas de PCI, con empresas de PCI. Marco, queremos certificarnos en PCI. ¿Nos puedes ayudar en el acompañamiento de elementos? Ah, bueno, perfecto, metemos equipo técnico, equipo que le sepa la tecnología, equipo que sea de auditoría para mapear esa estrategia y desde el punto de vista de proceso, desde el punto de vista de tecnología, lo podamos mapear en tiempos, forma y entregables, pero necesitamos tener un acercamiento para saber cuál es la estrategia que se adecuaría a lo que tú necesitas hacer, sobre todo en temas de tiempo, porque hay veces que te dicen, a mí me urge de aquí a diciembre certificarme. Bueno, hay que ver cuál es la parte y en qué nivel estás para saber si es cumplible o no. Hay que ver, hay que medir ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, pues esperamos haber también resuelto tu duda, Enrique. De todas maneras, estamos a tus órdenes para resolver cualquier otra duda igual a José Isaías. Y bueno, pues muchas gracias. Si no hay más dudas o más preguntas, gracias Marco, gracias a los asistentes por su tiempo. Y gracias a ti por tu conocimiento. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Norsten les compartirá la grabación de este webinar y recibirán también, como les comenté, una llamada de cortesía para conocer su opinión sobre el evento. Y bueno, les ofrecemos nuestro apoyo en estos temas. Tenemos, como dice Marco, expertos que pueden guiarlos en la tarea de mantener segura su empresa y darles consultorías en algún tema relacionado si así lo requieren. Los datos de contacto pues aparecen en su pantalla. Tenemos presencia en Colombia, España, en la región norte de México también y en la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, que tengan un excelente día. Los esperamos en nuestro siguiente webinar y pues cuídense mucho. Esperamos verlos de nuevo. Mañana tendremos una plática de café a las 6:30 de la tarde. Yo sé que para algunos ya es tarde en Así viernes, es. más relajado. Mañana estaremos tocando el tema, así una plática de media hora, no es webinar, es una plática así muy relajada de incident response, de tema de respuesta a incidentes.
cómo lo vemos, intercambiar opiniones. Si quieren entrar, vamos a estar vía Facebook, les pasaremos la liga con todo gusto, pero son pláticas que son mucho más relajadas. No hay presentación de PowerPoint, es como platicamos en un café, un tema de respuesta a incidentes. ¿Por qué? ¿Cómo me atiendes? ¿Cómo lo harías? Eso lo vemos de manera, y la próxima semana tenemos un webinar de este tema que es muy bueno también, ¿no? Entonces los invitamos y les agradecemos mucho el tiempo. Que pasen un muy buen día. Pues bueno, hasta luego. Gracias. Espera, creo que alguien, ahí está. Listo. Gracias, bye. Buena tarde, gracias.